Bienvenidos a la clase sobre el capítulo 2 del libro. El capítulo se llama Idas y vueltas de la ciencia en la Argentina. Mi nombre es Gabriela Casarico y soy docente de la cátedra desde el año 2000. Hoy vamos a trabajar el capítulo 2 del libro Las idas y vueltas de la ciencia en Argentina. Además del contenido, lo que tenemos es una guía de preguntas que sería importante que las puedan realizar para estar al tanto de todos los nodos conceptuales que se trabajan en el capítulo. Después también se sugiere ver el documental de Argentina Latente y otro material audiovisual del canal Encuentro sobre nanotecnología. También estaría bueno que pudieran googlear y rastrear qué se está haciendo en el CONICET actualmente ante la pandemia del coronavirus, para tener una idea de lo que es la ciencia hoy en el 2020 en nuestro país. El capítulo refleja justamente que la ciencia ha tenido sus idas y vueltas, o podríamos pensarlo como diferentes etapas. Nos permite también reflexionar sobre el modelo de país y estilo de desarrollo al cual queremos ir. Es interesante ver cómo las etapas de desmantelamiento de nuestro sistema científico-tecnológico coinciden con políticas neoliberales, en donde el modelo de país es el del país agroexportador. Hablamos de exportar materias primas, ya sea grano, petróleo o salmuera de litio, sin ningún valor agregado. Este modelo de país es un modelo muy distinto del pensado desde el desarrollo científico y tecnológico. No es lo mismo vender soja que vender al mundo satélites, vender vacunas, encontrar la cura, por ejemplo, al coronavirus o etcétera. Esto se refleja muy bien al comienzo del capítulo, cuando Flachs aborda la cuestión de la era del conocimiento, ¿no? Estamos en una era en la que el conocimiento es la base del crecimiento de cualquier país. Lo importante también es pensar en qué tipo de crecimiento, ¿no? Y no pensar el crecimiento en términos solo de crecimiento económico. Entonces, es interesante también acá el pensar, acá el capítulo se entrecruza también con el capítulo 1, con esta ciencia alternativa que plantea Barsaski, una ciencia para el cambio social, una ciencia interdisciplinaria, para pensar justamente el estilo de desarrollo hacia el cual queremos ir. Espero que el capítulo les guste mucho y nos ayude a pensar justamente un país en donde el desarrollo esté sustentado por nuestro sistema científico y tecnológico, pero no solo en términos, o no apunte solo a una mejora en términos económicos o a un crecimiento económico, ¿no? Sino que el crecimiento también sea amistoso, como dice Flachs, con el medio ambiente. También el capítulo lo vamos a poder trabajar desde el capítulo 10, porque la problemática de la interdisciplina se halla presente a lo largo de todo el libro. Espero que les guste. Es un capítulo sobre todo de actualidad y de conocimiento que generalmente los alumnos no poseen al entrar a la cursada. Vamos a introducirnos en el capítulo. ¿Cómo comienza? Flachs arranca el capítulo abordando algunos conceptos básicos que se van a ir viendo a lo largo de todo el libro. Entre ellos, desarrolla el tema de la era del conocimiento. Para esto, toma una obra relevante que se llama La Revolución de la Inteligencia, editada por el Instituto de Tecnología Industrial, que deja en evidencia que el poder ya no reside en la tierra o el capital. Los nuevos modos de producción se ligan cada vez más a la producción de conocimiento. Un ejemplo de esto
es el de las semillas. Uno podría pensar, bueno, tengo tierras, tengo miles y miles de hectáreas para sembrar. En algún momento el poder residía en esa tierra. En cambio, hoy podríamos pensar, bueno, esa tierra con el valor agregado del conocimiento se puede optimizar. Si es una tierra seca con unas semillas modificadas genéticamente, puede rendir muchísimo mejor que sin ese conocimiento agregado. Esto es un claro ejemplo de cómo el conocimiento suma valor a cualquier materia prima. Esto nos lleva entonces a pensar algunas cuestiones relevantes, como por ejemplo que cada vez hay una brecha más grande entre los países que producen conocimiento y los que lo tienen que comprar. Los países en vías de desarrollo o pobres son los que no invierten en ciencia y por esta causa cada vez van a ser más pobres y no van a poder resolver sus propias problemáticas. Hay un ejemplo interesante en el capítulo en donde el primer ministro de la India, justamente una India pobre, decide que se va a invertir en ciencia y entonces le preguntan, ¿no? ¿Cómo, habiendo tantas urgencias en ese momento en el país, le van a dedicar tanto dinero a la ciencia? Y él responde justamente, ¿no? Dice, ¿ustedes creen que siendo tan pobres podemos darnos el lujo de no invertir en ciencia? Entonces, nos encontramos con un mundo cada vez más polarizado, con una división internacional del trabajo que se podría pensar desde la teoría del economista inglés David Ricardo, ¿no? Flax esto lo trabaja en el punto 10 del capítulo. Esta teoría habla de las ventajas comparativas, que sostiene que algunos países deberían dedicarse justamente a producir aquello para lo que tienen ciertas ventajas. El tema es que uno podría pensar en ventajas naturales, como el recurso del petróleo o la tierra, pero también habla de ventajas artificiales, porque él habla, bueno, Inglaterra debe, por ejemplo, no sé, dedicarse a la industria porque tiene ventajas para ello. Sí, tiene ventajas para ello porque le han dedicado dinero, tiempo y conocimiento a la industria. Entonces, lo que podemos ver es que estas ventajas, que son artificiales, hoy por hoy son las que van a determinar el desarrollo de los países. Es más, pueden de alguna manera contribuir a minimizar las desventajas de un país, porque si un país tiene la tierra árida, pero inventa un buen sistema de riego, o una semilla, como nos ha pasado a nosotros, de un maíz resistente a la sequía, de alguna manera está trabajando para minimizar esas desventajas, ¿no? Entonces, lo que vemos concretamente es que las desventajas pueden superarse con conocimientos científicos aplicados a cada país, ¿no? Lo que sí deja en evidencia Flax en este capítulo es que cada vez más los países poderosos se vuelven más poderosos, justamente por poseer un sistema científico y tecnológico que lo sostiene. Esto también se va a relacionar con el capítulo 3, porque justamente el conocimiento de alguna manera hoy posee patentes, ¿no? Cada invención o cada conocimiento nuevo se patenta y, digamos, esto cada vez también genera una brecha más grande entre los países que producen el conocimiento y los que los tienen que comprar. Pero también tenemos que pensar que si uno no produce conocimiento y lo va a comprar, necesita también tener un conocimiento previo sobre lo que se va a comprar. Esto también lo desarrolla Flax en el capítulo, ¿no? Con la cuestión de saber qué es lo que se compra. Porque si no, si yo no tengo un conocimiento previo, digamos, voy a malgastar el dinero de mi compra. No podemos hacer compras, digamos, convenientes, ¿no? Esto también lo desarrolla con el caso que él plantea como un caso testigo de una compra ineficaz,
¿no? Cuando que se plantea como IBM Banco Nación, cuando Cavallo, el ministro de Economía de Menem, que sostenía, esto entre paréntesis, ¿no? Que era más barato comprar afuera que mantener nuestro sistema científico, de alguna manera lo que genera es la compra o un acuerdo con IBM. Esto en su momento debería haberse licitado, pero Estados Unidos presionaba, porque si nosotros no le comprábamos la tecnología, ellos no, nos amenazaban de alguna manera con que no nos iban a comprar granos. Y entonces, bueno, a través de esa, de alguna manera, amenaza, se firma un decreto y se genera la compra de una tecnología enlatada para toda nuestra banca, ¿no? Para el Banco Nación. Había que de alguna manera, obviamente, modernizarlo a nivel informático. Y esta tecnología enlatada resultó que no era para nada conveniente, ¿no? Y nos dejaba en manos de un monopolio al que había que pagarle fortunas por cada actualización, tanto de software como de hardware. Todo esto por suerte terminó en el 2001, en donde comenzamos a producir nuestra propia tecnología informática, ahorrándonos bastante plata y no solo eso, sino una tecnología aplicada a nuestras propias necesidades, es decir, mucho más eficaz y conveniente. Para terminar con esta introducción, quisiera que reflexionemos sobre el concepto de autonomía o soberanía científica. En el libro lo vamos a volver a trabajar, ligado también este concepto a la interdisciplina y ligado a los derechos humanos. Es un concepto central de la materia, ¿no? Y plantea que la autonomía científica nos va a dejar en manos de un país en donde la ciencia se oriente a resolver nuestras propias problemáticas y no las problemáticas ajenas. Porque ¿quién nos va a venir a nosotros a resolver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el dengue, ¿no? Que hace años nos viene azotando y de alguna manera nuestro CONICET ha tenido algunos avances. A los grandes monopolios, a la ciencia del norte, como a veces se dice, no le interesa resolver la problemática de países en vías de desarrollo, por ejemplo. Entonces, el concepto de soberanía o de autonomía científica nos deja un modelo en donde el desarrollo también sea sustentable. Sustentable en el sentido de que no dañe el medio ambiente, ni destruya nuestros recursos naturales. Y también un modelo en donde, de alguna manera, uno de los pilares sea el de las ciencias sociales. ¿Para qué? Para poder de alguna forma garantizar nuestros derechos humanos y pensar en cuáles podrían ser los efectos indeseables de cualquier implementación científica o técnica. Entonces, de alguna manera tendría que el conocimiento aplicarse y prever efectos que a la larga podrían ser indeseables, económicamente, socialmente y también ambientalmente, ¿no? Por eso es un concepto como relevante el de autonomía científica y es hacia donde debería ir nuestro gobierno, el de ahora, el que venga y el que continúe. Tiene que haber una política científico-tecnológica de desarrollo y con un presupuesto importante más allá de cualquier gobierno. Si pensamos las idas y vueltas del desarrollo científico en nuestro país, podemos pensar que tuvo muchas idas y vueltas y podemos identificar distintas etapas. Una etapa de auge y desarrollo en las décadas del 50, 60, una de desmantelamiento a partir de la dictadura militar hasta los gobiernos de Menem y de la Rúa, una de recuperación a partir del 2003 con el gobierno de Kirchner, una etapa de políticas neoliberales nuevamente con el gobierno de Macri y en la actualidad
una etapa, podríamos pensar, de nueva inversión. Vamos a empezar trabajando la etapa de auge y desarrollo. Para esto es necesario que vean el documental de Pino Solanas, Argentina Latente, sobre todo para ver la cantidad de ejemplos que tenemos en esta época en donde la ciencia tuvo un desarrollo importante en nuestro país, ligada sobre todo a la industria. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se incrementó y modernizó el sistema científico en varios países de América Latina. En nuestro país, el periodo del primer gobierno peronista, se crearon instituciones importantes en las áreas de ciencia y tecnología, sobre todo orientadas a desarrollos militares y económicos. En la década del 30, 40 o 50 se puede observar un amplio desarrollo científico-tecnológico, articulado con la industria. El documental evidencia esto a través de ejemplos como el del rastrojero, el pulqui, el tractor Pampa, la motociambreta. En Argentina, la investigación científica fue mayormente sostenida con recursos del Estado y tuvo dos bases institucionales fundamentales. Por un lado, las universidades nacionales y por otro, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET, que fue creado en 1958 por Bernardo Hussein, que fue uno de nuestros premios Nobel. El CONICET tiene la función de promover, coordinar y orientar las investigaciones científicas y tecnológicas a través de diversos mecanismos, como el del sistema de subsidios, programa de becas y la creación de la carrera de investigador científico y tecnológico. En estas décadas también lo que podemos observar fue la creación de lo que es el Instituto Balseiro, un instituto que funciona en el Centro Atómico de Bariloche, muy prestigioso, que forma profesionales en física, ingeniería nuclear, ingeniería en telecomunicaciones. Se construyó también el astillero Rías Santiago, que tiene una relevancia en el documental de Argentina Latente, y también otro de los ejemplos es el del primer astronauta argentino, que ha sido un mono. Luego de la etapa de auge y desarrollo, nos encontramos claramente con una etapa de desmantelamiento planificada, podríamos decir. En principio, y a partir de la noche de los bastones largos, noche en que entró la policía a las universidades nacionales, esto ocurrió durante la dictadura de Onganía en 1966, y continuando con la persecución ideológica de la última dictadura militar, la de 1976, comienza un verdadero desmantelamiento de nuestro sistema científico-tecnológico. Este desmantelamiento podríamos pensarlo como planificado, con el claro ejemplo de destruir capacidades y volver al modelo de producción agroexportador. Esa primera oleada neoliberal, que arranca con Martínez de Hoz, instaura a Argentina como modelo claramente agroexportador, con la sociedad rural, podríamos decir, a la cabeza. En este punto es importante retomar de nuevo el tema de la División Internacional del Trabajo, ¿no? En donde los gobiernos claramente se plantean, volvamos al modelo de ser el granero del mundo, ¿no? Este es como el paradigma del modelo agroexportador, ser el granero del mundo. El gobierno neoliberal se extiende e intensifica con el gobierno de Menem, con Cavallo, que era ministro de Economía en ese momento, mandando a lavar los platos a nuestros científicos. Literalmente dijo eso Cavallo en una entrevista, que los científicos vayan a lavar los platos, ¿no? Y este concepto lo que esconde es esto de comprar afuera es mejor que producir, o es más barato que producir. Entonces, a la fuga de cerebros por persecución ideológica, estamos hablando de las dictaduras militares, le continuó un drenaje de científicos que no tenían oportunidades en el país.
porque claramente el CONICET o las universidades no estaban otorgando becas, se fueron achicando las posibilidades. Y por otro lado estaban tentados por países del primer mundo que se aprovechan de nuestro capital humano bien formado en las ciencias. Estos países justamente saben que nuestros recursos humanos están bien formados, se ahorran todo ese trabajo y la inversión económica que cuesta formar científicos y directamente le otorgan becas o les arman laboratorios para que vayan a trabajar allá. Por ejemplo, en Francia la comunidad de científicos argentinos es segunda en número después de los franceses, ¿no? De investigadores. El tema también es que para comprar es necesario tener conocimientos previos y poseer autonomía. En este punto también es importante ver el caso de retraso tecnológico que muestra el capítulo en relación a IBM, ¿no? Y compararlo con la digitalización de la televisión abierta como compra de tecnología conveniente. Una cosa es comprar teniendo conocimientos previos y otra es ni siquiera tener conocimientos para saber qué es lo que se compra y comprar una tecnología como la que fue el caso de IBM Banco Nación enlatada, que nos unió a un monopolio, que nos hacía invertir cada actualización de hardware o software billones, ¿no? A partir de que nosotros en el 2001 rescindimos ese contrato, empezamos a producir nuestra propia informatización de la banca nacional, ¿no? Todo este desmantelamiento y abandono termina con el gobierno de Kirchner, que comienza a darle un papel de relevancia a la ciencia y piensa un modelo de país diferente al del agroexportador. Luego de la etapa de desmantelamiento, nos vamos a encontrar con una etapa de recuperación. A partir del año 2003, el gobierno de Néstor Kirchner realiza una importante reactivación de todo nuestro sistema científico y tecnológico. A partir del 2004 se duplica el presupuesto para ciencia, que era del 0,5 del PBI. Fue un gran avance, sigue siendo un presupuesto escaso en relación a los países que le destinan un 3, un 4% del PBI a lo que es la ciencia. Otro hito histórico fue el de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2007. Darle rango ministerial a la ciencia implica que se le asigne una partida presupuestaria, que haya un ministro que defienda las cuestiones y prioridades de nuestro sistema científico-tecnológico. Esto es bastante relevante. El CONICET, por ejemplo, aumentó el número de becas y reabrió el ingreso a la carrera de investigador, que estaba frenada desde mediados de la década del 90. Las universidades nacionales recibieron recursos para equipar sus laboratorios y mejoras salariales. Y el programa Raíces, que consistió en repatriar científicos, y no solo repatriar el científico, sino asegurarle toda una estructura para poder investigar acá en el país, ¿no? Con equipamientos, etc. Hasta el 2015 este programa había repatriado 1.175 científicos. El INVAP recibe presupuesto y se lanzan al espacio los satélites ARSAT 1 y 2 y estaban planificados también, obviamente, ARSAT 3 y bueno, esto ahora lo vamos a ver cómo fue desmantelado también con el gobierno de Macri. Toda esta investigación, inversión y presupuesto asignado empezó a dar ya algunos frutos. Para esto es importante ver el punto 9 del capítulo, que justamente habla sobre los avances recientes. En este punto es interesante aclarar que la ciencia no da frutos en lo inmediato, ¿no? No es que uno asigne una partida presupuestaria y en un año va a encontrar resultados. Pero la verdad que en una década ya se encontraron y se generaron bastantes desarrollos científicos tecnológicos. Todo esto está en el punto 9 del capítulo. Luego de la etapa de recuperación nos vamos a encontrar con la etapa de nuevas políticas neoliberales. Otra vez el retraso científico y tecnológico planificado. Para comprender esta etapa, yo les sugeriría primero
que vieran y se focalizaran en el material complementario. Van a ver a Adrián Paenza en Científicos Industria Argentina, presentando distintos científicos lo que estuvieron haciendo, el recorrido de los últimos años y cómo se fueron viendo perjudicados por estas políticas de ajuste. Hay también una entrevista a Adrián Paenza, que es uno de los mejores divulgadores de ciencia que tiene el país y el mundo. Y después también hay 2 links en los que hay canciones en donde los científicos, de una manera muy creativa, le protestan al gobierno de Macri sobre los ajustes. Se pueden ver las fotos de todas las manifestaciones que hubo, de los distintos lugares, de los distintos institutos, del INTI, el INTA y demás, protestando contra el modelo de ajuste y el claro mensaje de vayan a lavar los platos del gobierno de Macri. Este gobierno trajo ajustes a toda la comunidad científica y otra vez trata de instaurar el modelo agroexportador. El presupuesto en ciencia cae, desapareció el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el de Salud, por ejemplo. Los becarios del CONICET encontraron cerradas las posibilidades de becas, tanto doctorales como postdoctorales. Y el planteo fue siempre el de, que los privados hagan ciencia, busquemos un socio. Sobre todo en relación al ARSAT, el expresidente se manifestaba de esta manera: busquemos un socio, encontremos a alguien que financie esto. Se descontinuó la creación de los satélites, por ejemplo, y el INVAP ha recibido un boicot por parte del gobierno de Macri, quitándole muchísimo presupuesto, obligándolos a tomar deuda. Esto está muy bien desarrollado en el capítulo. Otro ejemplo de retraso: la venta del litio a granel. Tomando como referencia el litio, ya que es un buen ejemplo para mostrar que además de ventajas comparativas naturales, poseemos en nuestro país grandes reservas de litio en Salta y Jujuy, tenemos las otras, es decir, capacidades y conocimientos para producir hasta baterías si quisiéramos. De este modo, agregamos valor a nuestras exportaciones y generamos trabajo. Y no solo trabajo, sino trabajo calificado. Que esto también es importante, porque para esto necesitamos de lo que es la educación, ¿no? Para el modelo agroexportador alcanzaría con que las mineras, que además casi siempre son extranjeras, se lleven la salmuera. Esto es bien distinto que pensar en exportar al mundo baterías de litio. Si miramos un poco los datos que tenemos en esta filmina, nuestras ventajas naturales obviamente son que Argentina, Bolivia, Chile tienen el 85% de las reservas mundiales de litio. El litio es el material con que se hacen las baterías para las computadoras, celulares, los autos eléctricos. La tonelada de salmuera, fíjense que se exporta a $700. En cambio, las ventajas que derivan de los conocimientos científicos y tecnológicos, ¿no? También industriales, aplicando el conocimiento a esta materia prima, la tonelada de carbono de litio vale $14.000, del metal litio también, y ni que hablar de lo que pueden salir las baterías, ¿no? Si nosotros generáramos baterías para venderle nosotros al mundo. Argentina está en condiciones de producir todo, pero exporta solamente la salmuera sin valor agregado. Esta filmina es como para pensar estas cuestiones, ¿no? Del modelo agroexportador frente al modelo que de alguna manera agrega conocimiento a esa materia prima. Nos encontramos en esta última etapa, la actual, la del gobierno de Alberto Fernández, en donde queda claro que la ciencia va a ser una de las prioridades y la soberanía en términos de conocimiento va a ser parte del modelo de país pensado. Ya en enero del 2020, el gobierno subió el valor de las remuneraciones de becarios del CONICET y sumó 400 becas nuevas. Tenemos
nuevamente un ministerio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo ministro es Roberto Salvarezza. Pero nos encontramos ante esta pandemia actual del coronavirus y la prioridad pasó a ser esta. Tal es así que el Ministerio, a través del CONICET, creó la unidad coronavirus, que ya ha desarrollado algunos avances. Tienen un link en el que los pueden ir consultando. En este punto, también es importante reflexionar sobre el nivel de respuestas ante esta pandemia mundial que puede tener un país que invierte en ciencia y uno que no lo hace. Claramente, la base que había dejado sentado el kirchnerismo pudo, de alguna manera, responder ante esta pandemia mejor que otros países. Es más, el Instituto Malbrán participa actualmente de investigaciones por parte del CONICET. Para seguir viendo toda esta información actual, pueden seguir en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, al CONICET, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como al actual ministro Roberto Salvarezza. Para concluir el capítulo, los dejo con una cita de Bernardo Hussein, quien fue uno de nuestros premios Nobel de Ciencia, junto con César Milstein y Leloir. Hussein además fue uno de los defensores y propulsores de todo nuestro sistema científico y tecnológico. En esta cita dice que los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Es una cita interesante para poder reflexionar. Espero que hayan disfrutado el capítulo, como lo disfruto yo, que es uno de mis preferidos del libro.